Capital Intereconomía, con Susana Criado. Y con Pablo García de Alfa Value. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Bueno, un poco más tranquilo esto, pero volvemos a tener niveles en negativo en el year to day, prácticamente en todos los mercados, salvando pues solo el mercado francés y el italiano. Lo pones algo más tranquilo y yo creo que lo más interesante ahora, intentando dejar, entre comillas, algo de lado la dura batalla comercial entre China y Estados Unidos, es ver qué nos depara el segundo trimestre, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, y que en Alfa Value hemos sido insistentes en que el segundo trimestre debe ser bueno y sobre todo a nivel top line con los tipos de cambio, porque el euro se ha depreciado con bastante fuerza y aunque parece que es algo que yo siempre he dicho que me sorprende que los analistas no lo tengan puesto en sus números, porque uno sabe más o menos ya qué ha pasado con la divisa en el trimestre, cuando ya conocemos la cifra, más o menos tienes tu estimación de cuánto vendes en cada país y salvo pequeños ajustes, ya sabes cuál va a ser el impacto de las divisas en el top line. Y sin embargo, la realidad es que cuando hay un impacto en divisas, las acciones cotizan con fuerza en positivo negativo. Tenemos a la propia Telefónica, al sector de lujo, al sector retail en su conjunto. Cualquier compañía europea que haga productos en Europa y que venda mucho fuera en dólar o en economías dolarizadas, va a tener un impacto en el top line muy positivo y eso se une las mejoras macro, la micro en sí a nivel orgánico, el apoyo de los bancos centrales, etc. Y la guerra comercial, pues es verdad que tendrá un impacto, pero desde luego no lo va a tener todavía, obviamente, en el segundo trimestre. Me interesa el tema de la guerra comercial. ¿Eso está perjudicando mucho a empresas que pudieran exportar a Estados Unidos o al resto del mundo, a las exportadoras europeas y españolas? ¿Notas en un Arcelor, Acerinox o en otras compañías europeas que vendan más a aquel país? Eso se ha notado, es decir, el impacto obviamente no ha llegado a las cuentas porque todavía no tienes el efecto, pero por supuesto que se ha notado en los sectores de metal and mining, se ha notado en el sector automóvil, que hemos tenido una dura guerra. Es decir, esto no es un tema orgánico, no, es un tema absolutamente politizado, con lo cual es ver qué compañías tienen efecto y el impacto que vas a tener de pérdida de competitividad. Pero siempre he insistido, el sector lujo es uno de los sectores que el Made in France, por ejemplo, es decir, tú haces los bolsos en Francia y vendes en Estados Unidos, el impacto es intravena. Pero el crecimiento orgánico que ha habido en unas compañías como Kering, como Louis Vuitton, etc., pues la verdad es que ha sido extraordinario. Entonces, bueno, sí, va a haber un impacto, pero los bolsos de Louis Vuitton no son, por mucho que digan, tan sustituibles para el consumidor norteamericano. Así que hay que intentar, entre comillas, minimizar el impacto, como estamos viendo en algunos políticos, pero bueno, es un impacto importante y por eso fuimos bastante cautelosos con Metal and Mining en las últimas conversaciones que hemos tenido con vosotros y nos salimos prácticamente, nada más que empezamos a escuchar guerras comerciales y aranceles sobre el aluminio, el acero, pues es normal que el mercado adelante ese punto negativo. Me interesa también el tema de la banca italiana. Ayer rebotó, parece que eso también le vino bien a la banca española, sobre todo a Sabadell. ¿Cómo ves el tema y por qué fue el rebote? Bueno, a ver, el rebote es porque empezamos a tener una situación más normalizada. La tira 10 años del italiano ya está en 2,52, te recuerdo que llegó al 3,40. Más calma, está subiendo hoy, por ejemplo, también 0,216, está subiendo el precio del 10 años y, por lo tanto, recortando de nuevo la rentabilidad. Esa tranquilidad pues hace que obviamente entre algo de apetito por el riesgo. En cualquier caso, ojo con el sector bancario. Publicó un primer trimestre muy malo en net interest income, en márgenes de intermediación, en niveles de rentabilidad sobre fondos propios, o sea, los ROEs, ROCEs, etcétera. Y eso es preocupante. Si los tipos largos no repuntan, tenemos el alemán al 0,375. Es decir, que por mucho que mejore la mora, el NPL, por mucho que tengamos los ratios de solvencia, los corte one bien, el sector bancario, bueno, está barato en price book value, en PER, pero las expectativas de mejoras en cuanto a resultados no son tan brillantes. Es lo único que insistimos para no estar sobreponderando el sector y esperar alguna oportunidad, porque insisto, por valoraciones sí es cierto que están en la parte baja. ¿Qué más estás viendo? Bueno, estoy mirando el sector retail, es decir, si miramos el stock 600 en el conjunto del año, hay algunos sectores que se han quedado muy retrasados. Hablábamos de algunos defensivos, como pueden ser la farma, alimentación, incluso telecom, pero es que el sector retail, que es una amalgama de compañías, está teniendo un comportamiento excepcional y yo creo que está pasando desapercibido.
El sector retail es, estoy mirando por aquí, el segundo mejor sector a un mes vista, quitando tecnología, con un más 4,14 en Europa. El stock 600 de retail es un 2,56. Hoy hemos visto los resultados, bueno, mejor dicho, ayer tras el cierre, los resultados de Colruyt, la compañía de hipermercados belga, que han sido bastante satisfactorios. También se adelanta una cierta mejora en Francia. Carrefour se ha quedado muy hundida. Si tantas veces hemos comentado la amenaza de Amazon, que pasa que se iba a quedar con todo, pues ahora ya tanto Google con Carrefour, tanto la propia Amazon están llegando a joint ventures para Europa, lo cual significa que esa presión parece que está, bueno, pues dando un poco de desahogo. Tanto los Special Retailing, metimos en el Buy and Hold, nuestra cartera Buy and Hold a Inditex, como la parte Food Retailing, pues parece que están empezando a atraer el atractivo. Yo creo que el siguiente podría ser alimentación, podría ser farma y también incluso telecom, que son tres sectores clásicos y que se han quedado muy retrasados. Hablando de títulos retrasados, ¿a Día qué le pasa? No, a Día no, Bueno, a Indra, que me estaba liando con Indra. Oh. Bueno, lo de Día es que cada día lo de es una Día historia. ya es en lo de este año, ¿no? Sí, la verdad que sigue habiendo muchos cortos. En el caso de Indra, simplemente, entre comillas, fue una recomendación negativa de una casa norteamericana que puso su valoración 9,5 euros. Nuestro objetivo son 14 euros. Ellos son muy negativos sobre que se requiere una reestructuración de su negocio de servicios de consultoría y servicios informáticos, que a la postre son el 60% de los ingresos y el 30% del EBIT. Insistían que no van a conseguir los objetivos del 2020 hasta el 2020 en el plan estratégico, y eso va a afectar pues a los márgenes operativos, a los flujos de caja, y bueno, ayer se pegó una castaña del 5,83%. Por eso te digo. Sí, y bueno, es verdad que Indra, los últimos resultados no estuvieron tan mal, pero llevábamos varios trimestres publicando y decepcionando al sector. No está del todo mal, vamos a esperar a ver si hay alguna sorpresa en los resultados, pero si los resultados son más o menos en línea con lo previsto, hay potencial hasta nuestros 14 euros de precio objetivo. 14. Bueno, tenemos que ajustar un poquito, porque sí es cierto que mi analista, hablé ayer con él y me dijo que tiene que ajustar el fight down que llaman, pero vamos, desde luego no tan negativos como los amigos de Goldman, que bueno, veremos a ver qué intenciones tienen detrás de esta recomendación, que está muy lejos del resto del consenso. Fantástico. Pues muy bien, Pablo, un gusto charlar contigo, como siempre. Un placer. Gracias, Igualmente, adiós, Susana. chao.